quiero testificar para darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Yo quiero comentarles, hermanos, que en el mes de marzo mi papá ingresó a la clínica por el tema del coronavirus. No ingresó con buen pronóstico. Los médicos, el doctor que lo estaba tratando nos indicaba de que dependía de él solo, de su cuerpo, nada más, porque mi papá entró con una neumonía súper avanzada. Ya se le había complicado sus pulmones y entró en ese estado. Y yo me recuerdo que antes de que mi papá ingrese a la clínica, le impuse manos por orden de nuestra hermana María Luisa. Yo no tengo el don de imposición de manos, pero nuestra hermana nos había ya dado esa orden de imponer manos a nuestros familiares. Mi familia no va a la iglesia, mi papá no asiste a la iglesia. Antes de que él ingrese yo le impuse las manos y mi papá ingresó. Eso fue todo, no lo dejaban ver. Pues pasaron muchos días y yo seguía orando y mi familia tiene promesas. Dios me ha dado promesas en la iglesia con ellos. Y le oraba recordándole las promesas. Y la noticia siempre del doctor era hay que esperar, no evoluciona. Y eso como humano, como hijo, a mí a veces me ponía un poco triste y yo le seguía orando al Señor, no dejaba de orar. Y llegó un momento en que hubo una transmisión en vivo de nuestra hermana María Luisa, que fue un jueves 9 de abril. Yo, mientras el culto se desarrollaba en vivo, yo le decía en mi mente al Señor, lo estaba viendo con una de mis hermanas, que tampoco va a la iglesia. Y yo le decía al Señor que yo necesitaba un consuelo. Y antes de terminar el culto de nuestra hermana María Luisa, la hermana María Luisa empezó a profetizar y lo que dijo en la profecía, porque mientras yo le oraba al Señor en mi mente, le decía que mi papá no era de su congregación, no era de su iglesia y que yo sabía que él estaba orándole y clamándole a él, pero que lo escuchara a pesar de no ser de su congregación. Y hermanos, para mi sorpresa y mi consuelo, nuestra hermana María Luisa empieza a profetizar. Y justamente esas mismas palabras que yo usé en mi mente, ni siquiera se las dije de labios, sino en mi mente le decía el Señor, me empezó a consolar el Señor y el Señor decía a través de nuestra hermana que Él estaba escuchando los clamores de la gente que no era de su congregación ni de su iglesia, que Él estaba escuchando en esos momentos y que Él iba a orar. Y hermanos, yo me aferré a esa promesa, me aferré tanto a esa promesa que al siguiente día tuvimos la noticia del médico de que mi papá empezó a evolucionar, como que de la noche a la mañana y que si sigue así, él posiblemente le daba el alta en 6 días más. Hermanos, y así efectivamente fue. Mi papá empezó a evolucionar positivamente y gracias a Dios él está ya en casa y cada día se lo ve mejor en todo aspecto, en todo sentido, de salud física, de salud mental también, porque vino un poco triste, pero he visto la promesa de nuestro Dios y el respaldo de nuestra hermana María Luisa, ¿no? Y eso, hermanos, quería testificar para darle la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial. Hermanos, quiero testificar para gloria y honra del Señor. Soy médico, trabajo en la ciudad de Guayaquil, una ciudad que ha sido gravemente golpeada por la pandemia del coronavirus. Trabajo en el Hospital Pediátrico del Ministerio de Salud Pública. Presenté a finales de marzo síndrome gripal, con tos productiva, malestar general y una noche con fiebre. Ya para esto yo había tenido contacto directo con compañeros de guardia que habían presentado síntomas y exámenes compatibles con COVID-19, además en aislamiento, por lo cual yo solicité aislamiento preventivo, el cual me fue negado porque el sistema de salud estaba colapsado.
La mayoría de médicos habían adquirido el virus y estaban en aislamiento. No había personal suficiente para atender en estos días de emergencia, por lo que continué trabajando. Con el paso de los días, luego de 5 días, yo me sentí bien, sin síntomas. Cada día que yo iba a trabajar a las guardias, yo me arrodillaba y le recordaba al Señor la promesa que había hecho a través de los labios de la hermana María Luisa, donde nos decía que nos iba a dar salud y que iba a estar haciendo muchas sanidades, milagros y señales, y que estaría guardando a su pueblo del mal. Yo le decía que yo me iba a trabajar con la valentía y confianza de que Él era mi protector, porque no nos estaban dando las mascarillas y equipos de bioseguridad adecuados para esta batalla. Que me guardara la vida y que guardara la vida de mi madre, porque si yo traía el virus a la casa, mi madre podría enfermar, ya que tiene antecedentes de asma y de diabetes. Apoyada en la promesa y en las oraciones, sinceramente, hermanos, no sentía miedo. Continué mis labores y aunque me dieron órdenes de exámenes para detección del COVID-19 en el hospital, no fue posible hacerlo en los días indicados. Dios puso ayudadores. La tomografía de tórax me la realizaron a las 2 semanas después y la sorpresa era que mis pulmones estaban completamente limpios. A finales de abril, mi jefe de guardia me regaló la prueba de anticuerpos para COVID-19 de forma particular. Esta es una prueba muy costosa y yo no tenía los recursos. De esta forma, luego de un mes de haber presentado los síntomas, yo me pude enterar, hermanos, que en mi cuerpo estaba el virus, pero que ya había pasado la fase aguda de la enfermedad, ya que los títulos de anticuerpo de inmunidad eran más altos que los que me indicaban que tuviera infección activa. Preocupada por la salud de mi madre, debido a que compartíamos los mismos espacios, hasta la misma habitación, yo le realicé la prueba de anticuerpos para COVID-19 a mi madre y la sorpresa, hermanos, fue mucho más grande porque sus exámenes estaban completamente normales. Mi madre no había tenido contacto con el virus y las dos, hermanos, estamos completamente sanas. Yo soy becaria, no tengo de relación dependencia laboral, pero el Señor no nos ha faltado con el sustento. A la puerta de mi casa llegó una funda de mercado de parte de mis vecinos. A la semana siguiente, un mercado por parte de la Fundación María Luisa de Moreno. Y hemos tenido alimentos en abundancia. Esto, hermano, lo quiero testificar para la gloria y para la honra del Señor Jesucristo. Voy a testificar para dar la honra y la gloria a un Dios todopoderoso, a aquel poderoso gigante. Es así como en esta situación de cuarentena, los que estamos estudiando se ha aplicado una nueva modalidad online. En mi familia, mi hermano y yo estudiamos, entonces hemos tenido las 2 computadoras que hay en casa, pero en próximos días se iba a iniciar clases para los niños y mi hija tenía que ingresar a clases. Es así como yo en oración le explicaba a Dios que la computadora para ella no iba a tener la posibilidad porque era en los mismos horarios que todos teníamos que estar enlazados. Y yo le decía al Señor que tal vez hubiese la oportunidad de que yo adquiera una computadora para mi hija, una computadora nueva. Hermanos, quiero testificar que hoy en la infinita misericordia de Dios, a mi casa llegó una computadora, una impresora y un regulador. Me llamaron a mi celular, me dijeron, estamos afuera de su casa, ábranos la puerta porque le traemos una computadora. Entonces yo sorprendida salí de mi casa, salí con mi hija y realmente era esa computadora, esa impresora y ese regulador por parte de Dios. Fue algo tan magnífico porque no me lo esperé. Realmente no me esperé que Dios actuara de esa manera y Dios se ha magnificado grandemente. También quiero testificar que hoy, en este mismo día,
Dios se ha magnificado en la salud de mi padre, ya que Dios había hecho un milagro en la vida de mi padre, le había sanado, le había salvado, la ciencia lo desahució, le dijo que le daba solo 2 a 3 meses de vida. Ahora mi padre ya va viviendo de 4 a 5 meses, pero hace una semana él en su cuadro empezó a empeorar y empezó a ponerse muy mal. Entonces, orándole al Señor, pidiéndole misericordia al Señor, ayer en la enseñanza de la hermana María Luisa, fue muy bonito porque la oración, le oramos al Señor por mi papá y también nos volvimos a repetir la enseñanza. Entonces volvimos a orarle por segunda vez al Señor. Y hoy en la mañana mi padre se levantó muy bien de salud, con muchas ganas de poder caminar porque él se agitaba mucho, ya que su corazón, al estar muy agrandado, no le permitía tener una buena funcionalidad en medio de sus vías respiratorias. Entonces le venían disneas, agitación, no podía pararse y era algo muy feo, que hace una semana esto comenzó a empeorar. Mas hoy en la mañana y todo el día ha pasado muy bien, está caminando, está feliz, está tranquilo y esto le doy la honra y la gloria al Señor. También quiero testificar que Dios me ha ayudado en medio de lo laboral, ya que antes de que se diera esto de la cuarentena, yo obtuve mi título profesional y estaba mirando cómo iba a emplearme o si yo iba a emprender algo, mas como ya vino este proceso, me detuve un poco, mas Dios en su infinita misericordia me ha impulsado a que yo emprenda dando cursos online en medio de mi rama y me siento muy feliz porque ha habido mucha acogida de las personas. Dios ha estado ahí manifestándose, poniendo todo y le doy la honra y la gloria a un Dios vivo y de poder porque es grande, poderoso, vivo, que vive y existe. He testificado para dar la honra y la gloria al Señor.